Amén, amén. Entonces saca por favor tu espada, amén. Te has traído tu Biblia, celu Biblia o algún dispositivo, pero quítale el internet por favor, que nada nos distraiga. Demos las primicias siempre al Señor. Qué lindo es, ¿no? Cuando dice el 1 Corintios 15, que Cristo primero dice Cristo, las primicias y luego nosotros también en su venida, que así como Él resucitó, también nosotros seremos los postreros también en resucitar, porque cuando se entregaba la primicia, una gavilla, el sumo sacerdote entregaba, sí, al Señor, dice que santificaba el resto de la cosecha. Y qué lindo que Cristo nos santificó, amén. Pues Cristo ya nos santificó, amén, ya nos limpió, así que qué mejor darle siempre lo primero y todo al Señor, amén. Amén. Damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos, amigos que nos ven por el internet, amén, y los que en la posteridad también escucharán este mensaje. Que también Dios te bendiga, has apartado tu tiempo para Dios y has escogido también la buena parte, esa parte que no se te será quitada, amén. Así que vamos a ir rápidamente, por favor, hermanos, al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 43. Juan 11, 43. Amén. El que lo tenga dice amén. 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 Dice la palabra de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Vamos a orar. Dios amado, Padre bueno, eterno Dios, gracias te damos y en el nombre de Jesús, hoy queremos, Señor, entregarte este tiempo, Señor. Gracias por la libertad que nos das, Señor amado, de poder, Dios, estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos aprovechar, Señor, mi Dios, este tiempo para escuchar, Señor, tu voz. Y ayúdanos, Señor amado, a poder, mi Dios, prestar atención a lo que tú quieres y tu Espíritu quiere decir a las iglesias, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y tu Espíritu Santo, Señor, sea quien guíe este tiempo. Ayúdame, Señor, a poder exponer, Señor, fielmente tu palabra, Señor, y que este tiempo, Señor, sea un tiempo, Dios, donde tú edifiques, donde tú consueles, donde tú exhortes, Señor, nuestras vidas para andar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es interesante aquí, hermanos, hoy vamos a estudiar lo que es la autoridad de Dios, amén, que ese es el diseño que seguimos estudiando. Y me llamó mucho la atención cómo Caifás, un hombre en el cual estaba el demonio mismo en él, pudo profetizar. Y profetizó, dice, acerca de cómo Jesús iba a morir por toda la nación. Y no lo dijo él por lo que, por esa, el propósito de la palabra y todo lo que realmente conlleva el evangelio, de que uno tenía que morir por todos nosotros, sino dice la palabra que él tenía unas intenciones oscuras. Si nos detenemos ahí, dice en el verso 50, dice: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero él lo decía con una intención maquiavélica, si has estudiado. Caifás, el nombre significa confusión o depresión. Pero yo me voy por lo segundo, ¿sí? Por depresión.
porque vamos a entender el día de hoy, hermanos, a la luz de la palabra, cómo Dios respeta la autoridad que es delegada al hombre. Cuando el Señor dice creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza y les dio señorío sobre todo lo que estaba en la tierra. Amén. Obviamente dice la palabra que no nos enseñoremos de los hombres, ¿no? Y no seamos esclavos de los hombres. Pero en cierto sentido Dios respeta la autoridad del hombre, pero no está de acuerdo con muchas cosas que ha hecho el hombre. Por ejemplo, el hombre en un principio también quiso la poligamia, es decir, tener muchas mujeres, aunque después, según la ley de Dios, también eso se hicieron reglas para que no suceda eso, ¿sí? Porque nadie que tuvo dos mujeres le fue bien, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos en lo cierto? Amén, porque conviene solamente tener una mujer, amén. Quizá alguno va a decir, pucha, si yo no soporto a una, ¿cómo voy a soportar a dos? ¿No ve? Por favor, cuidado se te salga eso y duermas hoy día en el sofá, ¿ok? Entonces, Dios respetó la autoridad del hombre para que el hombre también pueda señorear, dice, en toda la creación. Y cuando vemos aquí a Caifás, un sumo sacerdote, una máxima autoridad en el concilio, en el Sanedrín, aquí, según lo que relata la palabra, esta persona Caifás, que creo que era el yerno de Anás, otro también sumo sacerdote, esta persona 18 años ya venía cumpliendo o ejercía ese ministerio. Imagínate toda la confusión que ha causado este sumo sacerdote. Pero Dios respetó la autoridad del sumo sacerdote para poder profetizar. Es interesante cómo Jesús primeramente respetaba la autoridad cuando estuvo aquí en la tierra. Siendo Dios, también él se sujetaba en cierta manera, ¿sí?, a las autoridades. No dice eso la palabra, que nos sujetemos a las autoridades, que oremos por ellas y todas las autoridades han sido puestas por Dios, amén. Los discípulos también respetaban la autoridad. En ningún momento dijeron, no, nos sublevamos, ahora sí hacemos marcha, hacemos huelga, sacaremos banderas y vamos y exijamos nuestros derechos. En un tiempo donde Nerón estaba gobernando, en el tiempo de Pedro, en ningún momento Pedro dijo eso, sino dijo que también si padecemos por hacer el bien, amén, eso es para gloria de Dios, si así bien le agrada al Señor, amén. Así que en ningún momento ellos se sublevaban contra la autoridad. Cuando Pablo también le dijo a uno pared blanqueada y le dijo hipócrita, en otras palabras, también a una autoridad, ese rato recibió también un cachetazo y le dijeron, estás injuriando también al sumo sacerdote. ¿Y qué le dice Pablo? No, pensé que no era un príncipe, porque dice la escritura, ¿no?, que respetarás al príncipe de tu pueblo, parafraseando lo que dice el libro de los Salmos. Entonces respetaban a las autoridades y Dios respeta la autoridad, pero me llamó mucho la atención cómo a través de esa autoridad, indirectamente, según si nos vamos al contexto de Caifás, él profetizó la palabra más exacta que resume el Evangelio, que un hombre tuvo que morir por todos nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Dios, siendo hombre, que se hizo, tomó nuestra condición, tenía que redimir a toda la humanidad. Pero la intención de él no era así. Y por eso cuando su nombre significa depresión, vemos aquí que muchas veces, hermanos, estamos en una autoridad, pero no nos damos cuenta a veces nuestra condición emocional. A veces no nos damos cuenta que nos escondemos, o hay también estados de depresión, como lo dice la palabra y la escritura, pero también de alguna manera Dios usa esa autoridad. ¿Para qué? Para también cumplir sus propósitos. Y sin más preámbulo, vamos por favor al primer libro de Reyes, capítulo 19. Si bien tengo un bosquejo amplio, hermanos, pero hoy me quiero dejar llevar por el Espíritu. No sé si tal vez 5 palabras nomás van a salir de mi boca, pero lo vamos a decir con entendimiento, como dice la Escritura. Amén. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Conoces bien cómo Elías huye al monte Horeb, al monte de Dios, en ese entonces. Y dice Acab, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida.
y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y luego continuamos el resto. Dios en ningún momento, hermanos, aprobó la condición emocional que tenía Elías. ¿En un momento llegó a deprimirse Elías? Claro que sí. Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice el libro de Santiago, pero oró fervientemente, porque en ningún momento debemos creer a esas posturas o esas doctrinas que nosotros debemos empuñar la espada de la fe y hacer y deshacer y declarar y cancelar. Hermanos, eso no nos dice la palabra de Dios. Jesús, cuando estuvo en la tierra, hermanos, en ningún momento él salió de la voluntad de Dios, aún por una necesidad tan fuerte que tenía cuando estaba esos 40 días en el desierto. Imagínate, 40 días donde fue tentado, amén, porque también fue tentado de la misma manera como fue tentado a Adán en el Edén, como Israel en el desierto, pero Cristo venció, amén, a la tentación. En ese sentido, cuando estaba teniendo hambre el Señor, en ningún momento dijo: bueno, yo tengo hambre y convierto esta piedra en pan y listo, me zafo del hambre y como. No, en ningún momento dijo eso el Señor, sino que dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, amén, escrito está. Así que el Señor conoce nuestra condición, dice que somos polvo, podemos en un momento tener debilidades, flaquezas, pero lo que llama la atención que Elías era alguien que tenía autoridad en ese entonces como profeta de Dios. Como profeta de Dios, en ningún momento podemos juzgar, ya lo habíamos visto la semana pasada, hemos aprendido en ese sentido, y no te voy a decir quién levante la mano, quién ha leído el capítulo 20 del primer libro de Reyes, cómo era la tarea, amén, y si has leído te vas a dar cuenta cómo Elías primeramente antes, él dijo: Señor, si yo estoy así es porque, Señor, soy el único que queda. Y no estaba mintiendo, porque a veces pensamos que había 7,000 profetas más. No, Dios le dijo después: yo me reservaré y haré que haya 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas ante Baal y lo hayan besado. Y en el capítulo 20 más adelante vemos como un profeta, no dice ahí su nombre, también le dijo a Acab lo que tenía que hacer para poder también ganar la batalla contra también ahí Ben-Hadad y todo ello, ¿ok? Entonces, Elías tenía autoridad de parte de Dios y lo que él declara como por qué estaba en esa situación, Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando él dice que fue fortalecido por el pan, por lo que el Señor le ha dado, porque Dios no es injusto, dice la palabra, que no hay ningún justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Señor alimentó a este profeta y alimenta a sus hijos, aún de los cuervos carroñeros que tenían, dice, ellos comen carne, le llevaban carne, imagínate, y pan, es decir, Dios hace y provee siempre a sus hijos, amén. Así que también haciendo un paréntesis, no olvides a quién sirves, ¿sí? No olvides de que Dios es tu Padre y sabe de qué cosas tienes necesidad, pero debes preocuparte en buscar primeramente su reino, amén. Y cuando lo levanta y le da de comer, ¿qué le dice? Levántate porque largo camino te resta. Y aquí es bueno detenernos un poquito. La mejor salida, hermanos, de salir de una situación de depresión, de una situación de tristeza terrible, porque humanamente, según los que estudian el comportamiento humano, dicen que cuando uno entra en depresión ya no quiere hacer nada, no quiere ni bañarse, no quiere ni asearse, la apatía social, no quiere ver a nadie, quiere apartarse totalmente de la sociedad. La mejor manera, hermanos, de salir de esa condición es pensar en los demás y no pensar en uno mismo. ¿Qué dice la palabra?
que Dios le dijo a Elías, el ángel de Jehová es el Señor mismo, es una cristofanía, Cristo preencarnado se podría decir. Le dice el Señor a Elías, levántate y come porque largo camino te resta. Y después versos posteriores, te animo a que lo leas, dice que el Señor se aparece un silbido apacible ahí en el monte Horeb. Y se da cuenta Elías y realmente se quiebra delante del Señor, se humilla y reconoce que es el Señor, que no venía un terremoto, que no venían fuertes vientos, no, un silbo apacible. Y cuando el Señor lo fortalece, le dice, quiero que me hagas 3 ungimientos. Ve y unge a Eliseo, que va a ser profeta después de ti. Ve y unge también a otro rey, y etcétera. Le da 3 propósitos. Porque Dios en ningún momento, hermano, justifica nuestra condición emocional, sino nos dice, levántate, ¿sí? Toma tu lecho, como vamos a ver más adelante si nos alcanza el tiempo, de aquella mujer, aquella jovencita de 12 años, ¿sí? Talita Kumi, es decir, cuando le dice, levántate niña, a ti te digo, levántate, la hija de Jairo, creo que ya lo conoces esto, pero le dice el Señor, levántate porque largo camino te resta. Y la mejor manera de poder salir de una situación difícil es pensando en los demás. Nuestro Señor Jesús, en ningún momento cuando estaba padeciendo fuertemente en la Vía Crucis, como dicen, el camino hacia la cruz, ¿sí? En ningún momento pensó en Él. Cuando le injuriaban o le pegaban, ¿qué decía el Señor? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Oraba por sus enemigos. Cuando Él estaba ahí sufriendo en la cruz, le dio todavía fuerzas para dar mandamiento a Juan para que cuide a María, su madre. Le dio mandamiento para poner las cosas ahí, como quien dice, en orden. Oró por nosotros, rogó al Padre y después dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es pensar en los demás, no pensar en uno mismo. Pero aquí llama la atención, y esto es la enseñanza, hermanos, que cuando el Señor te pone como autoridad, porque ya llámese papá, llámese mamá, o llámese el ministerio en el que estás, porque uno quizá dice, no, yo más bien no tengo ministerio. No, hermano, igual Dios te ha dado autoridad, seas hijo, seas papá, seas hombre. Dice la palabra de Dios que Dios le ha coronado al hombre, dice, es la corona de la creación. Por eso que una mujer temerosa de Dios, cuando vea a un hombre o vea a su esposo que quizá está borracho, que quizá está tirado en el piso, humanamente puede decir, no, este hombre no tiene valor. Pero ten cuidado, hermano, porque tú y yo tampoco no tenemos valor. Dios en Cristo nos da valor a nosotros y tenemos valor en Él, amén. Porque la autoridad que está en el hombre, ¿sí? Sea lo que sea, Dios respeta esa autoridad. Por eso que la mujer tiene que respetar igual a su marido, ya sea la condición en la que esté. Porque igual dice la palabra, ¿no? Que si la mujer conoce al Señor, amén, es santificada a su marido también por ella, amén. Pero no podemos nosotros ir en contra de la autoridad. Es decir, lo que quiere el Señor también en este tiempo enseñarnos es, tienes tu autoridad, pero muchas veces no ejercemos la autoridad como corresponde. Es decir, el Señor nos enseña que debemos vivir vidas diligentes, que debemos vivir vidas sobrias, que debemos prestar atención de que cada paso que damos debemos tener mucho cuidado por la autoridad en la que puedas estar tú. Llámese ministerio, ya llámese en un trabajo en el que estás, o como hombre, o como jefe del hogar, o como madre también de la casa. Dios te ha dado una autoridad. Pero hermano, aunque si tú vieras una vida en depresión como Caifás o como Elías, de igual manera Dios va a respetar las palabras que salen de tu boca. Por eso dice la palabra, el que quiera ver días buenos, refrene su lengua de hablar engaño. ¿Sí? Dice el libro de Pedro y dice también el libro de los Salmos. Porque hermanos, muchas veces decimos cosas sin darnos cuenta y pues lo dijiste y fue hecho. Hermanos, dice la palabra que los judíos en cierta manera tenían autoridad. Ellos dijeron que su sangre de Jesús, de Cristo, de ese hombre caiga sobre todos nosotros. Y dicho y hecho pasó. ¿Te acuerdas cuando en el desierto el pueblo de Israel dijo, hubiera sido mejor que muramos aquí en el desierto? Ojo, Dios dijo, listo, dicho y hecho, deseo cumplido. ¿Así lo quieres? Y se cumplió. Murieron en el desierto y ninguna de esa primera generación pasó a Canaán, salvo Josué y Caleb, nadie más. Imagínate, ¿no? Porque hay una autoridad en la cual debemos cuidar, hermanos.
Josué y Caleb, teniendo autoridad, sabían que deberían caminar diligentemente y cuidadosamente, porque todo lo que hace, que dice la palabra en Corintios, que nosotros somos cartas expedidas por Dios, leídas por todos los hombres. ¿Dice la palabra, sí o no? Es decir, que tú eres carta, decir que allá afuera leen correctamente cómo vives y ven si glorificas con tu vida a Dios. Pero si no lo hicieras, de igual manera Dios utiliza esa autoridad para cumplir también su propósito. Y el Señor me permita también exponer correctamente este mensaje, ¿ok? Entonces aquí vemos que Elías lo primero que dijo es: ¿por qué estás así, Elías?, le dice el Señor. Elías en ningún momento mintió a causa de una depresión, sino que él dijo: Señor, yo estoy así porque tu pueblo ha dejado tu pacto. Y es lo mismo que pasó en el libro de Hebreos, como también los cristianos que eran de etnia judía también habían dejado también a Cristo, que era en Jesucristo fue el mejor, el nuevo pacto y el mejor pacto. Y la gloria postrera es mejor que la primera. Entonces, abandonaron primero, dice, tu pacto. Dice, destruyeron tus altares y dice ahí esos 2 o 3 propósitos que hay, el cual dijo Elías. Pero lo que me voy es, primero, abandonaron tu pacto. El pacto hablaba, hermanos, de comunión, de relación con Dios. Y cuando uno abandona al Señor y abandona su comunión con Dios, de hecho que también el altar está destruido, está abandonado. Y cuando está abandonado el altar, está destruido, no hay adoración. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado en nuestra comunión con Dios. Porque si nuestra comunión con Dios no es la correcta por medio de Jesucristo, nosotros, el altar va a estar arruinado. Y por estar arruinado, después pronto viene la apostasía, el apartarnos de Dios. Y vemos gente allá afuera que predica cosas, perdónenme, pero son barbaridades. Cosas que no dicen la palabra. Por eso debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Si Dios te ha puesto en autoridad, es porque también quiere que camines diligentemente. Amén. Avancemos, por favor, ¿sí? Entonces, en Juan, por ejemplo, 1:8 al 13, dice la palabra que el Señor nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que recibieron a Jesús. Amén. Les dio potestad. Esa palabra potestad es autoridad, ¿sí? Esa palabra potestad es autoridad y es la palabra griega exousia, ¿ok? Y ya lo habíamos visto semanas atrás, ¿verdad? Cómo es la obra de nacimiento de un hijo de Dios en este tiempo. Es por obra nada más del Espíritu Santo. Amén. Es conforme al cielo, no conforme al hombre, y ya lo habíamos visto. Por ejemplo, Efesios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones, dice, celestes en Cristo. Amén. ¿Para qué dice ahí? Para que según en Él seamos también para Él sin mancha, dice, ni arruga, y también seamos adoptados como hijos suyos. Todo está en el capítulo 1 de Efesios. Es decir, nos dio la autoridad, amén, para que podamos ser hechos de esa manera, como dice el Señor. Nos ha hecho hijos, nos ha dado potestad, nos ha dado autoridad. No se trata de un adoctrinamiento. Entonces, aquí vemos en el capítulo 19 de Primera Reyes a la autoridad de Elías, ¿ok? Que en ese tiempo era autoridad del mismo Señor, pero estaba desanimado, estaba en depresión. Y aquí mismo muestra la palabra, ¿no? Ese estado de ánimo que no aprueba a Dios, sino que le dice: levántate y dice ahí, come, porque largo camino te resta. En el tiempo de cuando vino el Señor Jesús a la tierra, después de haber sanado a aquella mujer con flujo de sangre, que también así estaba la condición espiritual de Israel, amén, mucho habían gastado todo, habían hecho muchas cosas, como dice las leyes orales, el Mishnah y todas las cosas rabínicas, habían gastado tanto, pero dice aún les iba peor. Es en lo espiritual lo que se interpreta la palabra de Dios. Y ahí aquella mujer del flujo de sangre dice, le bastó solamente reconocer a Cristo y fue sanada al instante, fue salva. Tan fácil, es así el evangelio, ¿sí? Es fácil para el que lo quiera entender, difícil para el que lo no quiera comprender. Sí, me acuerdo de esas palabras de nuestro hermano Nelson. Amén. Es fácil, pero gente que este tiempo nadie quiere aceptar la obra de Cristo Jesús y entra en una apostasía terrible. Y cuidado, cuando hemos visto el día miércoles, uno llega a cometer un pecado imperdonable, ¿ok?
un pecado de muerte. Es terrible eso cuando se atribuye a Satanás las obras de Cristo. Solamente nacemos por el Espíritu, amén, y solamente es obra de Dios, no por otros lados. Ok, entonces sigamos avanzando. Entonces, después de sanar a esta mujer, el Señor sanó a la hija de Jairo. Y aquella hija que estaba, dice, dormida, descansando, es en el griego, ok, porque no hay sueño del alma, hay que hacer un paréntesis grande en ese sentido. Entonces, estaba descansando y es así como estaba dormitando el pueblo de Israel. Es como la misma condición en la cual tú y yo podemos estar, que venimos a la iglesia quizá por obligación o por rutina religiosa y no venimos con una convicción de alabar al gran Rey de Reyes y de humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, tú estás aquí, y alabarle, pero venimos solamente por otras intenciones. Solamente Dios conoce tu corazón y estamos durmiendo. ¿Y qué dice la palabra, no? Despierta tú que duermes, dice Efesios, amén, y te alumbrará Cristo. Despierta tú que duermes, levántate, aún en la condición, iglesia, en la cual puedas estar, sea depresión, sea situación difícil, adversa que estés pasando, el Señor te dice, levántate porque largo camino te resta. Porque dice el Salmo, y aférrate a ese Salmo, dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios, no desampares la obra de tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces levántate. Levántate, el Señor te da comida, te da la palabra, porque no solo de alimento físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te da el alimento el Señor y te dice, levántate, preocúpate por ese hermano que tienes que compartir, como le dijo Dios a Elías, que vaya y haga el propósito de Dios. Tenía que él despertar de ese letargo. Quizá uno puede justificar la condición de Elías, claro que sí, estaba tal vez en un estado de decir, Señor, soy el único que queda, Dios, ¿qué pasa si me matan ahora, Señor? ¿Quién va a arreglar tus altares? Han abandonado tu pacto, han destruido tus altares y solo yo he quedado, Señor, y ahora buscan para matar mi vida. Isabel estaba buscando para eso, era el diablo versión femenina, sabemos, ¿no ve? ¿Ok? Y bueno, no vamos a abundar más ahí. Entonces, vemos cómo el Señor le dice, ve y unge a esas personas, levántate, largo camino te resta. Y es lo que el Señor quiere también, que nos levantemos. Tienes autoridad como jefe de hogar, como esposo, como esposa, haz las cosas diligentemente como corresponde. Pero si llegara el momento en el cual tú vayas a claudicar, el Señor va a respetar la autoridad que tienes como papá y el Señor va a seguir haciendo su voluntad, quieras o no. Caifás, que era un hombre terriblemente en depresión por muchas otras cosas, porque habita Dios o habita el diablo. En él habitaba el mismo diablo, ¿ok? Por la misma intención maquiavélica que dijo, no, mejor es que uno muera y no que toda la nación perezca. Pero ve la intención del hombre, era matar al Hijo de Dios, pero en el sentido de que no perezca la nación. Pero miren que Juan lo dice de otra manera, pero él no lo dijo por sí, lo dijo para que se cumpla la escritura que un hombre iba a morir por toda la nación para unir a tanto a los judíos como a los gentiles, a los hijos de Dios, no porque sean ya hijos de Dios, sino por los que iba el Señor también a traer a sí mismo. Y dice en Juan 10 que iba a traer a todos, iba a haber un redil y un solo pastor. Amén. El Señor usa sus propósitos, ya sea que seas un padre, un papá, una mamá, quizá que no están dando conforme a la palabra, seas malo, seas mala, porque dice la palabra que no es nuestra naturaleza. Dice la palabra que nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, regalos a nuestros hijos. Entonces ahí ya nos está diciendo el Señor que somos malos. Pero aún en esa autoridad que tú tienes como hijo, como padre, como madre, el Señor va a cumplir su propósito porque te ha puesto como autoridad. Y Dios respeta su mismo diseño, la autoridad que ha sido delegada al hombre. Mujer, tienes que respetar a tu marido, aunque él no esté andando conforme a la palabra de Dios. O si todavía tu esposo no, o tu esposa no es cristiano, no es cristiana, o todavía no ha conocido la verdad, respeta porque ha sido puesta por Dios. ¿Qué dijo David, hermanos? Respetó la autoridad cuando aquel Saúl dice que entró a la cueva de Adulán, si no me equivoco, me corrigen, y David agarró la espada y cortó un pedacito del manto de Saúl, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijo David? Ay, se arrepintió, se puso triste, dijo, ¿cómo yo voy a hacer eso contra el ungido de Jehová? Imagínate, Saúl, que era un desgraciado totalmente, ¿sí? Saúl, una autoridad, como puede haber gobernantes de la misma índole, o puede haber también autoridades, ya llámese papás, mamás, o en nuestro diario vivir, jefes, jefas, que sean también de esa misma condición.
respeta porque ha sido puesto por Dios esa autoridad. Sea lo que sea. Dice la palabra, el apóstol Pablo mismo decía, respeten también a sus pastores, no por lo que ellos son, sino por lo que en Cristo son, para que ellos sirvan con buena voluntad y no solamente lo hagan por responsabilidad u otros motivos, otras intenciones. Respeten la autoridad. Dice la palabra, ese es el diseño de Dios, pero la enseñanza de hoy va en el sentido de que sepas tú saber ocuparte en esa responsabilidad que Dios te ha dado. Como papá, haz bien las cosas. Como mamá, haz bien las cosas. Como esposo, como esposa, como hijo, haz bien las cosas. El Señor respeta el señorío que le ha dado al hombre. Obviamente no tolera las cosas que hace el hombre, obviamente, pero respeta su autoridad. Por eso que no podemos nosotros ir en contra de la autoridad, ¿ok? Entonces, ya vamos a ir terminando, hermanos. Quizá no estoy siguiendo un bosquejo, pero el Señor nos habla en este tiempo, ¿ok? Entonces, ahí vemos que la mejor manera es de salir de la situación en la que estamos es pensar en los demás. Nuestro Señor Jesús es el claro ejemplo de ello, de un amor maduro, amén. Entonces, dejaron el pacto, dijimos que eso era dejar la relación con Dios, y habían dañado esa relación, y cuando se daña esa relación se daña la adoración. Por eso estaban destruidos todos los altares y después también iban a venir la apostasía, ¿ok? Entonces, ya más adelante eso lo dice Elías a Dios, el estado en el cual él se encontraba, ¿ok? Entonces, avancemos. Por ejemplo, cuando volvamos a nuestro pasaje de Juan capítulo 11, hay una palabra muy que resalta acá, que es la palabra convenir, conviene. Juan 11:50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. A ver, acompáñame, quiero basarme un ratito en esto. 1 Corintios 6:12, que aquí habla la palabra convenir. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas, ¿qué dice? Convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice ahí, de ninguna. También en capítulo 10 habla de eso, ¿ok? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Ok? Aquí en el contexto vemos que aquí había muchos cristianos en la iglesia de Corinto que estaban usando mal su libertad cristiana, ¿ok? Por eso que aquí Pablo les está enseñando que la libertad cristiana debía estar sujeta al Espíritu Santo y al criterio de lo que conviene y lo que edifica. Lo que yo hago glorifica a Dios. Soy carta expedida para los de afuera. Lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios, da gloria a Dios. Lo que yo estoy haciendo es tropiezo para mi hermano, entonces no lo hago. Si yo lo que estoy haciendo va a edificar, entonces lo hago. Por eso que aquí ellos mal usaban lo que Dios les había dado. Por ejemplo, aquí había un desenfreno total. Por ejemplo, aquí había mucha cultura. Estaba el templo de Diana de los Efesios, Artemisa, si no me equivoco, que es en griego. Y aquí en ese templo había sacerdotisas que eran prostitutas. Entonces los corintios usaban la cultura de una mala manera, que creían que cometer sexo, tener sexo, es decir, eso no afectaba. O es como muchas otras posturas, o vemos allá en otros países, ¿verdad? Cuando salta tal vez ahí la alarma, o no sé cómo decirlo, ¿no? Que es algo alarmante cuando en una iglesia tal hermano ha cometido tal vez ha tenido sexo, relaciones sexuales con una hermana, o el pastor con una ovejita y todo eso, y se le pregunta al pastor allá en otros lados y dicen, no, yo no he hecho nada malo, porque están enraizados y cegados con una cultura, han aprendido que eso no es malo, pero no han ido a la palabra de Dios. Por eso que aquí el Corinto estaba distorsionando
las cosas. Y ellos aplicaban, la vianda dice para el vientre, aplicaban que el cuerpo también podían tener licencia para cometer el sexo indebido. Pero Pablo les dice que no es así, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y no debe ser usado para fornicación, Y ese templo de esa diosa era Afrodita, Diana, ya me acordé. Entonces, ellos adoraban se adoraba en Corinto a esta diosa y ellos le dicen, no, nosotros somos templo. Pablo les dice, somos templo del Espíritu Santo y les enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y solamente debe ser dedicado a Dios y que no demos nosotros rienda suelta a un desenfreno sexual. Esa palabra fornicación en el Nuevo Testamento incluye más que una relación ilícita fuera del matrimonio, sino que es todo lo que es promiscuidad, prácticas muy comunes que había en Corinto. Amén. Por eso que les resalta ahí más adelante, les dice Jesús les compró con precio de sangre, así que también puedan ser para Él, Porque mientras estamos en este cuerpo, hermanos, sabemos que ya Jesucristo venció al pecado, venció la muerte y que el Padre nos ve a través de las obras de Cristo, amén, que quitó el pecado, pero este cuerpo todavía vivimos todavía en pecado. Por eso la importancia de vivir en el Espíritu, de someternos al Espíritu para que no vivamos en la carne. Por eso que David decía, líbrame de las soberbias, Y la salvación, hermanos, incluye al hombre en cuerpo, alma y espíritu. Por eso en Tesalonicenses dice, guárdense en cuerpo, mente y espíritu, Bueno, voy a ir avanzando un poquito. Vamos al capítulo 10 de 1 Corintios, verso 23. También dice acá lo mismo, pero es en otro contexto. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Esa palabra conviene, ahorita vamos a venir, por eso utiliza Caifás. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo, dice ahí, edifica. Ese contexto ahora era diferente, porque ahí habla de huir de la idolatría. Ya no era la fornicación que habla el capítulo 6, sino que aquí hablaba de la idolatría. Es decir, que cuando uno adora, dice, y trae una ofrenda y sacrifica a Dios, para Dios lo hace, a Dios adora. Tiene comunión. Ahí menciona a los sacerdotes, ¿sí? Te animo a que lo leas eso. Habla también de la cena del Señor, que habla de comunión que tenemos con Él. Por eso dice ahí, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? ¿Por la conciencia de otro? Bueno, ahí hace ya mención a ese contexto de que cuando vendían carne, era carne que era ofrecida a los ídolos. Y Pablo menciona que los ídolos son demonios, así textual lo dice la palabra. Entonces cuando vendían carne lo ofrecían a los demonios, y por eso dice, si una persona te decía que eso era ofrecida para los demonios, entonces no lo comas, porque no por tu conciencia, sino por la del otro, para que no seas piedra de tropiezo. Pero si alguien te invitaba, no preguntes si eso tal vez ha sido sacrificado para los ídolos, sino comed, ¿sí? Coma, ¿sí? Y es por eso que a veces tergiversamos muchas cosas y pensamos más en nosotros mismos que en los demás, que en la conciencia de otro, Por eso ahí dice Pablo, si sabes que fue sacrificado para esos ídolos, no participes, para no caer en algo demoníaco. Pero si vas a un lugar a comer y te brindan esa carne, entonces, y no sabes que es sacrificado para los ídolos, entonces come tranquilo, no hay problema, Pero ahí dice, no te enfoques en ti, sino en los demás. Y hay varios pasajes que habla de esta palabra, lo que conviene, amén. Y es algo que debemos comprender, hermanos. La libertad cristiana no depende, ¿sí?, de lo que yo quiera hacer, ¿sí?, sino depende de si da gloria a Dios. Lo que conviene, lo que yo hago como autoridad que me ha dado Dios, edifica, me conviene hacer. Por ejemplo, los que estamos aquí reunidos, amén, has escogido la buena parte, te ha convenido estar en los asuntos
del Señor porque te conviene. Pero cuando hacemos otras cosas, hermanos, y descuidamos la familia, ¿será que te es conveniente hacer? Y esa palabra se usa mucho, ¿verdad? Cuando es en tema de la salud, por ejemplo. Come esto porque te conviene, ¿sí? Te va a hacer bien. Se usa esa palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra hace mención, es la palabra en griego sunfero, que significa provechoso, útil, lo que es mejor, lo que es beneficioso, ¿ok? Lo que te va a ayudar, en otras palabras. Ahora sí, para poder comprender Juan 11, volvamos por favor a nuestro pasaje. Todo ese contexto, por ejemplo, está hablando de Lázaro, ¿ok? Que había impactado totalmente a toda Judea. Se corrió la voz que Lázaro pues estaba 3 días ya muerto y fue un milagro muy poderoso. Pero qué interesante que toda la gente dice venía para ver a Lázaro, no para ver a Jesús. Y aquí hay una aplicación muy importante, hermanos. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia no por Jesús, no por Cristo, sino venimos por un milagro. Venimos por algo. Y es algo que debemos también poder autoexaminarnos, amén. Entonces toda Judea venía, dice, por Lázaro. No les interesaba Jesús. Jesús hizo el milagro, pero la gente quería ver a aquel que había resucitado de entre los muertos. Por eso que ahí Caifás y los sacerdotes o los religiosos tenían miedo, porque decían, si vemos, hace grandes señales, si sigue haciendo esto, la gente le va a creer a él y no a nosotros. Tenía miedo religioso y miedo político, porque ellos habían prostituido también con Roma, porque también se aferraban mucho a lo que decía Roma, entonces se olvidaron de la palabra de Dios. Y decía, si le creen muchos a ellos, ahora sí Roma va a venir y va a destruir. Dicho y hecho, como autoridad dijo y fue hecho. Más adelante, en el año 70 vino, y ya sabemos también ahí un general, ahorita me olvidé, ¿sí? En el año 70 después de Cristo, un romano, y Tito, Vespasiano, amén, gracias hermano. Entonces ahí vino y destruyó completamente Jerusalén. Dicho y hecho, tenían temor como autoridad. Por eso ten, hermano, en cuenta que lo que hacemos, estamos bajo una autoridad que Dios nos ha delegado. Cuida tus palabras al hablar, que sean sazonadas con sal. Ten cuidado cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus papás, porque te ha puesto Dios como autoridad. Preocúpate en ese sentido de qué es lo que el Señor quiere hacer también en ti, ¿ok? Entonces, ahí vemos que como cristianos debemos regirnos, hermanos, en lo que conviene, siempre. Esto glorifica a Dios, lo hago. Esto no glorifica a Dios, no lo hago. Y a veces uno se toma mucho en esa palabra, no, todo me es lícito, yo puedo hacer de todo, con tal yo pienso en mí, no pienso en los demás. Falso, hermanos, Dios no dice eso en su palabra. Y tristemente allá afuera se comparte eso. No está bien. Esto lo que yo hago glorifica a Dios. Me esclaviza, me estoy volviendo esclavo de los hombres, lo que estoy haciendo da gloria y honra a Dios, es tropiezo para mi hermano, lo que yo digo, lo que hablo, le estoy lastimando a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Entonces ten cuidado, hermanos, Dios te ha puesto por autoridad, cuida tus palabras, amén. Entonces aquí vemos cómo en los religiosos entró una gran preocupación, un temor político, un temor religioso. Es como en esta época y en el tiempo de Elías, y el Señor tal vez en el Espíritu me mostraba esto, así como en Elías, Jezabel dice que quiso matar a Elías. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya le iba a creer también a Elías por lo que iba a hacer también, o lo que hizo igual, de la misma manera de cortar a 450 profetas de Baal la cabeza y poder comprobar que Dios, el verdadero, era el Dios de Israel y no de ellos. Entonces ahí Jezabel quiso matar a Elías. Es como en este tiempo, hermanos, cuando venga la persecución a la iglesia, es porque muchos van a decir, no, es porque le están creyendo a ellos, es porque se están levantando y es porque es la obra de Dios nada más. Les están creyendo mucha gente a los cristianos, entonces van a querer perseguir a los cristianos. Y quizá en algún momento vamos a tener que estar como Elías, de decir, Señor, ¿qué está pasando? Señor, todo el mundo te está abandonando, todo esto está pasando, pero el Señor nos anima a que nos levantemos, a que no durmamos, porque el Señor es quien te sostiene de su mano. Amén. Entonces va a venir todas esas situaciones. Por eso que los religiosos temían que Jesús pueda ser levantado. Y es aquí también algo que el Señor igual nos enseña, y esto me enseñaba, ¿no? Cómo los religiosos, Caifás siendo sumo sacerdote,
esperando al Mesías, debía alegrarse de que Cristo Jesús era el Mesías, pero sin embargo no se alegró. ¿Cuántas veces en lo natural, hermanos, no nos alegramos con nuestros hermanos que están siendo más levantados que nosotros y más bien queremos que fracasen? Eso es diabólico, hermanos. No está bien. O cuando un hermano ha salido de la iglesia, lo que primero queremos hacer es juzgarlo y que fracase y que le vaya mal. No, hermanos. No, hermanos. A veces uno dice, no, pero a mí me ha costado tanto tiempo de enseñarle, de predicarle, y ahora ha escogido irse. No, hermanos, de lo que comentaba con mi esposa, haya paz, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Lo que se ha sido sembrada, y vamos a seguir orando, el Señor va a cumplir su propósito. No hemos perdido el tiempo. Amén. Pero cuando tú veas a un hermano que ya no está con nosotros, amén, o porque a veces vemos y tratamos como Caifás, nuestro concilio, no, solamente los que estamos aquí, los de afuera no, a Jesús fuera lo excluimos, no. Cuando nosotros veamos a un hermano, una hermana que ya no está con nosotros, oremos por ellos. Pero digámosle, no estoy de acuerdo con la decisión que has tomado porque te has salido del propósito de Dios. Pero si quieres ir a otra iglesia, amén. Igual somos hermanos en Cristo. Te hablo a los que son hermanos, ojo, a los que caminan en la palabra de Dios, no los falsos maestros que ya por un poquito ya se están yendo al pecado imperdonable, ¿ok? Eso es otra cosa. Pero lo que Dios nos enseña es que sepamos nosotros reconocer si un hermano está siendo más levantado, amén, yo le doy las herramientas y la ayuda necesaria, que Dios lo levante, amén. Y no de decirle, no, que muera, como Caifás, y destruir. Si vemos a un hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi hijo que pues está siendo más levantado que nosotros y que le está yendo muy bien o tal vez es más profesional que el mismo papá, el papá lo que hace es velar por el bien de sus hijos, ¿sí o no? Y decir amén, que pues crezca más, no terminarlo de pisotear, ¿verdad? Porque como dice, bueno, esas frases que dicen, ¿no? El único soldado que mata a sus soldados son los cristianos, ¿no? Los rematamos y los recontra rematamos. No está bien, ¿ok? Entonces, ahí vemos cómo tenía celos Caifás de Jesús, pero ahí vemos que según la interpretación de Juan, estaba diciendo cómo un ser humano, ¿sí? Religioso, hipócrita, que era Caifás, ¿ok? Líder de la nación, va a hablar de esa manera. Pero Juan lo está diciendo en el sentido de que igual estaba cumpliendo un propósito de Dios y estaba profetizando. Saúl, cuando dice que con una intención maquiavélica quería matar a David, cuando entró a Ramá, entró profetizando. ¿Cómo Saúl, alguien que tenía el demonio en él, empieza a profetizar? Porque Dios es soberano y respeta la autoridad. Por eso David decía, el ungido de Jehová, no voy a tocar yo al ungido de Jehová, porque no se trata de quién es esa persona, sino de lo que Dios ha puesto y delegado en esa persona. Si vemos a un hombre, a una autoridad, a un papá, a una mamá, o llámese también los que están en autoridad en una iglesia, no los respetamos por lo que ellos son, sino por lo que Dios ha puesto en ellos. Y yo no puedo ir en contra de pelear con Cristo, porque cuando yo peleo con un hermano, estoy peleando con Cristo, porque somos miembros de la familia de Dios. ¿Amén? Amén. Ok. Un poquito más, por favor. Entonces, vemos ahí que en el capítulo 11 de Juan, en el verso 50, dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, era autoridad, aquel año dice, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Qué lindo, amén. No lo dijo por sí mismo, estaba en autoridad, pero como era autoridad tuvo que decir y profetizar esa palabra, como Elías profetizó, te han abandonado y han destruido tus altares. Era la condición espiritual real que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo. Más que Elías haya tenido un aspecto de depresión, igual Dios utilizó su autoridad para profetizar. Caifás, que también simboliza depresión, su nombre, igual de la misma manera Dios utilizó su vida. ¿Para qué? Para profetizar que un hombre era necesario y convenía, nos conviene, dice el libro de Hebreos capítulo 7, 26, nos conviene, amén, Jesús como el sumo sacerdote, sublime más que los cielos, amén, nos conviene que Él haya sido el que muera por todos nosotros.
No convenía un ángel que eran perfectos, los arcángeles, los serafines. No, porque el hombre cuando pecó, pues pisoteó la ley santa de Dios. Y para que pueda restablecerse todo eso, tenía que venir el mismo Dios, amén, que representaba su ley, amén, para poder perdonarnos, para poder restablecer la comunión que teníamos con Dios. Por eso que nos convenía un mejor sumo sacerdote, amén. Quiero que te pongas de pie, por favor. Hay mucho que decir, hay mucha tela que cortar, pero en el tiempo el Señor lo dirá, amén. Amén. Quiero leerte este pasaje de Hebreos 7:26. Dice la palabra, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Jesús, hermanos, es lo que nos conviene en este tiempo. Jesús sea siempre, hermanos, tu decisión, porque es lo que te conviene. Amén. Cuando vivimos en un tiempo donde estamos en autoridad, amén, sea Cristo la mejor decisión que tomemos. Y ya sea que aquí pueda haber personas que tal vez todavía no han aceptado a Cristo en su corazón, Jesús te conviene. Amén, es la mejor decisión que puedes tomar. Amén, te conviene. Y como iglesia, rijámonos en lo que conviene al Señor. Amén, en lo que da gloria a su nombre, en lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Amén, como autoridad podamos nosotros comprender esto. Amén, que no podemos nosotros, si Dios utilizó a Caifás, a Saúl, personas que Dios los había ya rechazado, como dice la palabra acerca de Saúl, Dios utilizó su autoridad para que igual profeticen y Dios los utilizó. ¿Cuánto más aquellos que caminan conforme a la palabra de Dios seremos cuidadosos en cuidar la autoridad que Dios nos dio, en cómo hablamos, en cómo vivimos, cómo nos regimos en esta tierra? Amén. No a ocultas, no haciendo las cosas a ocultas, sino sabiendo que Dios es quien ve todo lo que hacemos. Amén. Que nosotros respetemos también la autoridad que Dios ha puesto. Cierra tus ojitos, por favor. Amén. Y oremos este tiempo. Padre bueno, eterno, gracias. Gracias te damos, Señor amado, por tu amor. Gracias, Señor, te damos por ese tiempo que, Señor, nos has enseñado tu palabra. Permite, Señor amado, que tu palabra sea sembrada, Señor, en buena tierra en nuestros corazones. Y, Señor amado, podamos dar fruto, mi Dios. Permítenos, Señor amado, ser hallados fieles por ti. Como dice tu palabra, Señor amado, que, Señor, tú quieres que seamos hallados fieles, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Queremos entregarte nuestras vidas, humillarnos delante de ti, Señor, cada día, Dios. Porque, Señor amado, no se trata de cómo estamos, Señor. Aún tú utilizas, Señor, nuestras vidas para mostrar también la condición en la condición espiritual en la cual podamos estar. Tú en el Espíritu nos muestras cuando una familia está pasando situaciones difíciles, y muchas veces es porque también la iglesia está pasando esa misma situación, así como pasó Elías, Señor. Vemos, Señor, en Caifás, una persona, Señor amado, que también, Señor, no seguía tu voluntad y tenía, Señor, unas intenciones muy macabras, Señor amado, en destruirte a ti, Jesús, aquí en la tierra. Pero, Señor, las palabras que lo dijo, no lo dijo por sí, sino realmente fue guiado, Señor, y profetizó que tú, Señor Jesús, nos ibas a reunir a todos, Señor amado, ibas a morir por todos, mi Dios. No solamente por los judíos, sino por los que, Señor, íbamos a creer también en ti, Jesús. Gracias te damos, Señor. Por eso, Dios, ayúdanos a tener, Dios, temor y, Señor, reverente, Dios, que en la autoridad en la que estemos, Señor, sepamos ser cuidadosos en cada paso que damos. Que si lo que hacemos, Señor, debe darte gloria a ti, Dios. Que lo que hacemos no debe ser tropiezo para nuestros hermanos. Que lo que hagamos, Señor amado Dios, no, Señor, nos esclavice. Porque uno es esclavo, Señor, a quien se somete. Pero somos esclavos de ti, Cristo, porque nos sometemos a ti. No permitas que nos sometamos a otras cosas, Señor. Todo nos es lícito, Señor, pero no todo conviene.
y no nos dejaremos dominar de ninguna de las cosas, Señor, que querramos hacer. Como esposos, Señor amado, danos, Señor, ese dominio propio, Dios, de tener, Señor amado, temor de ti, Dios, de cuidar a aquella que nos diste por esposa, Señor. Como esposa, Señor amado, te pido, Dios, que tú ayudes, Señor, a aquellas mujeres temerosas de ti, que sean sabias en edificar su casa, Dios, y que respeten a la autoridad, Señor, sea cual sea, Señor amado, la condición de su esposo. Pero tú lo has puesto, Señor, es tu gloria, Señor, la gloria tuya, Dios, ha sido puesta en el hombre, Dios. Por eso, Dios, permite que las esposas, Señor, sean sabias en respetar a su marido, Dios. Que los hijos sepan honrar a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Que como padres, Señor, sepamos cuidar la heredad que tú nos has dado, Dios, en cuidar de ellos, Señor, sin descuidarlos, Señor. O en las autoridades que han sido puestas, Señor, las autoridades eclesiásticas, Señor amado, sepamos cuidar tu grey, Señor, con ánimo pronto. Y yo te pido, Dios, este tiempo que puedas poner, Señor, en cada uno de tus hijos ese silbo, Señor, apacible y delicado, Dios, tu presencia, que le diga como le dijo a Elías: levántate, largo camino te resta, levántate de esa condición en la que estás. Y amados hermanos, lo que el Señor te pide este tiempo: levántate, Talita Kumi, levántate, levántate, a ti te digo, levántate, porque el Señor quiere que nos despertemos de ese letargo, que no durmamos como aquellas vírgenes. Y dicho sea de paso, esas 10 vírgenes toditas se durmieron, pero solo 5 estaban preparadas y listas, porque quizá hay tiempos donde nosotros llegamos a dormir, aunque hay aceite, pero empezamos a flaquear, empezamos a ya tener una actitud de decir: no, ya todo lo he dado, ya para qué más, o para qué hacer esto. No, hermanos, es lo que el enemigo también en este tiempo quiere poner, esas ideas de que lo que hacemos es en vano, cuando no es así. Dice la palabra que no es en vano lo que hacemos. Dar un vaso de agua, limpiar las sillas, limpiar esto y el otro, servir a los santos, no es en vano, todo tiene su retribución. Claro que a Dios no lo buscamos por recompensa, las recompensas ya están, lo hacemos por amor, porque nada es en vano. Pero lo que hagas como autoridad que ha sido puesta de Dios por a ti, primero pregúntate si da gloria a Dios, glorifica a Dios, o es tropiezo para mi hogar, para mi familia lo que estoy haciendo. Rendámonos a Él, rendámonos al Señor, que en ningún momento tengamos más alto concepto de nosotros, aunque como autoridad Dios nos ha puesto, pero en ningún momento digamos: no, Dios me ha puesto aquí o me ha puesto allá, o soy esto y soy el otro. No, hay humildad, todo a Cristo nos entregamos y seamos fieles para Él. Amén. Canta esta alabanza con nosotros y dilo así. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Dilo: yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y una vez más: yo me rindo a Él. Oh, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y una vez más: todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel.
para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Oh, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Gracias, Señor, amado Dios. Si hay aquí alguien que no ha entregado su vida a Cristo, yo te animo ahí que puedas repetir esta oración. Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si tú crees que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, crees con tu corazón esto, serás salvo. Mira dónde tú estás. Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que me he apartado de ti, pero hoy vengo a ti, Dios, y reconozco que tú levantaste a Jesús de entre los muertos y enviaste en propiciación a Jesús por mis pecados. Hoy quiero entregar mi vida a ti. Quiero recibirte, Dios. Abro las puertas de mi corazón y quiero que entres en mi corazón y cenes conmigo y te quedes conmigo. Pido que puedas tú darme tu Espíritu Santo en mi vida para que pueda vivir conforme a tu Espíritu, pueda vivir conforme a tu palabra. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor amado, por cada uno, Señor, de mis hermanos, por tu iglesia y por aquellos, Señor, que han también repetido esta oración, Señor. Te pido, Dios, que traigas salvación, Señor, en este lugar, Dios amado, y todo aquel que escucha también, Dios, trae salvación, Señor. Que tu gloria, Señor, se manifieste en sus casas, en sus hogares, Señor amado, y en todo lo que hagan, Señor. Y que puedan vivir vidas entregadas a ti, Señor, y ser fieles a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Dale fuerte aplauso a Jesús. Amén.